Pues vamos a continuar. La semana pasada di mi última parte del tema sobre el perdón. Yo creí que iba a seguir una semana más, pero al final del día sentí que era el tiempo de terminar. Así que terminé la semana pasada con el tema del perdón. Si por algún motivo perdieron el mensaje, pueden entrar al sitio de Grace Vineyard Vallarta y pueden encontrar el mensaje en español. ¿Ok? Está en video en español. O pueden entrar al espacio que yo tengo en Facebook y ahí está también. O en el sitio de Facebook de Vina Vallarta también está. O sea, hay varias opciones por si quieren recuperar el tema de la semana pasada. Hoy empiezo un tema nuevo que se llama gracia. Esta iglesia se llama Gracia también. La palabra gracia tiene un significado muy amplio a lo largo de la Biblia. Y muchas veces en el afán que tenemos por explicar la palabra gracia o lo que significa gracia, nos quedamos cortos y acabamos dando una idea un tanto confusa o poco clara. Entonces, gracia es la misericordia bondadosa de Dios por la cual ejerce su santa influencia sobre las almas para volverles a Cristo. Les guarda, fortalece e incrementa su fe, conocimiento, afecto y les causa a ejercer las virtudes cristianas. Eso es gracia. Dios, por su gracia, otorga su favor hacia quienes no lo merecemos. Concede el perdón por sus ofensas a los pecadores y les llama a que acepten la salvación eterna por medio de Jesús. Gracia es lo que movió a Jesús, por causa de su amor por nosotros, a venir, dejó su condición divina con Dios, siendo igual a Dios, y voluntariamente enfrentó las dificultades y miserias de la vida humana, y por su sufrimiento y su muerte, procuró la salvación para toda la humanidad. La definición más común para la palabra gracia que muchos cristianos usan es: gracia es un don inmerecido de Dios, o es un don o un favor no merecido de Dios. Pero muchas veces, honestamente, la persona que da esa definición ni siquiera comprende la definición. Lo dice como algo mecánico, como algo repetido. ¿Qué es gracia? Un don inmerecido de Dios. Y honestamente, cuando alguien les pregunta y ustedes responden eso, la persona se queda en el limbo. Claro, sí. Muy claro. Claro, muy claro. ¿Me explico? Entonces, necesitamos entender, necesitamos distinguir un poco más, necesitamos ser un poquito más amplios al responder la pregunta de lo que significa gracia. Llegamos al punto de que nos confundimos y no entendemos la diferencia entre gracia y misericordia, ¿cierto? Si a ustedes les preguntan en este momento, ¿cuál es la diferencia entre gracia y misericordia? Yo no estoy seguro si podríamos dar una respuesta clara. Aquí les va la diferencia. ¿Listos? Misericordia es cuando no recibimos algo que merecemos. Merecemos castigo y no recibimos castigo por la misericordia de Dios. La paga del pecado es muerte, no recibimos la muerte, sino recibimos el perdón porque Dios ejerce misericordia sobre nosotros.
¿Qué es gracia? Gracia es cuando recibimos algo aunque no lo merecemos. Recibimos perdón por la gracia de Dios. Recibimos el amor de Dios por la gracia de Dios, aunque no lo merecemos. ¿Sí? Misericordia, no recibimos lo que merecemos. Gracia, recibimos lo que no merecemos. ¿Me explico? Dios, amor, gracia, misericordia. Todo proviene de Dios. La gracia de Dios empezamos a notarla incluso desde el jardín del Edén, cuando Dios, en la desobediencia de Adán y Eva, sacrifica víctimas inocentes para cubrir su desnudez y su pecado. Dios les había dicho a Adán y Eva que si pecaban, que si desobedecían su mandato iban a morir, ¿cierto? Tal vez ellos lo estaban interpretando como muerte física. Dios estaba hablando de muerte espiritual. Muerte significa separación. Sin embargo, Dios bien pudo haber ejercido la pena capital sobre ellos por causa de sus pecados y no lo hizo. Dios estableció un camino para que ellos pudieran reconciliarse con Dios al sacrificar víctimas inocentes para cubrir su desnudez. Y ese patrón de gracia permaneció a lo largo del Antiguo Testamento. Dios instituyó sacrificios de animales como una forma de cubrir. Y noten la palabra cubrir. Cubrir es diferente de quitar, ¿cierto? Dios estableció un ritual de sacrificios para cubrir los pecados de la humanidad en ese entonces. Ahora, déjenme decirles como una nota al lado de Adán y Eva. Algunos teólogos creen que cuando Dios sacrificó las víctimas o los animales inocentes para cubrir la desnudez de Adán y Eva con las pieles de los animales, porque es lo que nos dice la Biblia, algunos teólogos creen que cuando Dios cubre los cuerpos desnudos, todavía las pieles tenían la sangre de los animales. Y esto obviamente no es con el afán de que Dios quería ser cruel ni reprochándoles tu culpa, no, sino para que ellos tuvieran una conciencia plena y clara de que hubo una víctima inocente por causa de su desobediencia. ¿Sí? Vuelvo a lo mismo, vuelvo a lo que dije hace un momento. Esos sacrificios cubrían, no quitaban. Hebreos capítulo 10, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. ¿Sí? Imposible. En otras palabras, los sacrificios de animales cubrían los pecados de la gente, pero no los quitaban. Los cubrían hasta que llegara el día en el que el Mesías, el Cordero de Dios, viniera al mundo y fuera sacrificado por los pecados de la humanidad. Y por lo tanto, todos los oferentes de sacrificios, los que traían sacrificios por sus pecados, traían su ofrenda en fe, esperando a que llegara el sacrificio supremo, que finalmente no solamente cubriría los pecados, pero que además los quitaría de una vez por todas. A veces nos preguntamos, ¿cómo es que Jesús tuvo la capacidad de perdonar los pecados de Adán, de Abraham, de David? ¿Cómo? Porque los sacrificios que ellos ofrecían, los ofrecían con su mente, con su mirada y su fe puesta en Cristo, en el sacrificio que sucedería. Suena como que, ¿y cómo sabían? Génesis 3:15 dice que Dios le dijo a Adán y Eva, voy a poner enemistad entre la serpiente y el hijo de la mujer. ¿Sí? A lo mejor pensábamos que estaba hablando de Abel o de Set. No, estaba hablando de Jesús, descendiente de una mujer, no de un hombre, de una mujer. ¿Recuerdan? Sí.
Dios estaba hablando de eso. Entonces todos desde entonces empezaron a mirar hacia el futuro, esperando el sacrificio supremo y perfecto de Jesús, que finalmente no solo cubriría, pero quitaría sus pecados. Gracias a Dios por eso. El pueblo por la gracia de Dios, el tema es la gracia. Por la gracia de Dios, Adán y Eva recibieron una promesa de salvación a pesar de su desobediencia. Por la gracia de Dios, Noé y su familia fueron salvados de la destrucción general causada por el diluvio. Por la gracia de Dios, Abraham fue elegido a pesar de sus imperfecciones y deficiencias. Por la gracia de Dios, Moisés fue elegido. Moisés fue preparado para el liderazgo por instrucción y conducción divinas a pesar de que era tartamudo. Por la gracia de Dios, el pueblo de Israel fue escogido por Dios para que por medio de ellos llegara al mundo el Salvador de la humanidad. Si nos remontamos al Antiguo Testamento, el contexto general de la gracia normalmente tiene que ver con misericordia o favor. Sin embargo, con la venida de Jesús al mundo, nos es revelado lo que Dios se había reservado para ese tiempo. En Juan capítulo 1 vemos lo que dice, versículo 14, el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan describe a Jesús como lleno de gracia y de verdad. Jesús vino al mundo así, lleno de gracia y de verdad, como la expresión y la imagen misma del Padre. Jesús vino al mundo para que por medio de su sacrificio perfecto a nuestro favor y en nuestro lugar, poder cancelar definitivamente nuestra deuda de pecado, la deuda de pecado que nos era adversa. Tito capítulo 2 versículo 11. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Segunda de Corintios 5:21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. En Cristo recibimos la justicia de Dios. La gracia de Dios no se refiere única y exclusivamente al perdón de Dios, sino que también incluye la salvación de los humanos. Porque la gracia de Dios es fundamental para alcanzar la salvación. La gracia de Dios es una virtud por la cual Dios puede darnos algo sin recibir nada a cambio, porque ¿saben qué? Para alcanzar la gracia, nosotros no tenemos que hacer nada. No podemos hacer nada, de hecho. La gracia de Dios llega a nosotros por medio de la fe y de la aceptación del sacrificio de Jesús por toda la humanidad. Dios nos muestra tanto su gracia como su misericordia, aunque no sean lo mismo, pero nos muestra ambas. Por su misericordia retiene el castigo que merecemos, mientras que por su gracia nos otorga la bendición que no merecemos. Por su misericordia, Dios decide cancelar nuestra deuda de pecado por medio del sacrificio de Jesús, su Hijo perfecto, quien tomó nuestro lugar. Pero aún va más allá de la misericordia y nos extiende su gracia a pesar de que éramos sus enemigos, y ofreciendo y poniendo o haciendo disponible toda clase de bendiciones a nuestro favor. Tal vez uno de los versículos más famosos de la Biblia es el que está en Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Ese es uno de los versículos más famosos en la Biblia. La gracia nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos, a pesar de que por nuestros pecados lo mereceríamos. Y esa es la bondad de Dios hacia los indignos, hacia nosotros. Ahora, ¿por qué la gracia?
porque todos hemos pecado. Todos. Tal vez no de la misma manera, tal vez no la misma cantidad de pecados, tal vez no las mismas formas de pecados, pero todos hemos pecado. Algunos optamos por tomar una actitud de indiferencia y aunque estábamos conscientes de Dios, aún así decidimos vivir una vida licenciosa y decidimos ignorar a Dios y muchos de nosotros tal vez incluso llegamos al punto de negar la existencia de Dios, ya sea con palabras o con acciones. Algunos otros decidimos sentarnos y tomar una actitud de juez, asombrándonos y señalando con el dedo las faltas de los demás como si nosotros no tuviéramos falta alguna. Algunos otros decidimos que inventaríamos nuestra propia religión. Tal vez nos atrevimos a decir que yo adoro a Dios a mi manera. Qué padre, ¿verdad? Una religión a nuestro gusto y medida. Tal cosa no existe. Es vana, es absurdo. Como si nosotros tuviéramos la capacidad para equilibrar la vida espiritual. Y no. Muchas veces tratamos de construir nuestro propio camino hacia Dios al grado que construimos una religión que se deshace de Dios mismo y evitamos que nos ayude en lugar de abrirle la puerta para nuestra vida. Pero hay tantas formas en las que como humanos hemos simplemente pecado y nos hemos alejado de Dios. Y Pablo encierra a todos los humanos bajo la misma categoría: pecadores. Romanos 3:10 dice, como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Y Romanos 3:23 dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Dios ya había establecido, aún desde el jardín del Edén con Adán y Eva, que la paga del pecado es la muerte. Y puesto que todos pecamos, Dios decidió cancelar nuestra deuda de pecado y absorber Él mismo la paga en la naturaleza de su Hijo Jesús. Tito capítulo 3, versículo 4. Sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Esto es gracia, esto es la gracia de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 24. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Cuando nosotros decidimos reconocer y aceptar el sacrificio de Jesús por nuestros pecados, Dios nos declara justos. ¿Sí? ¿Cuándo lo hicimos? A lo mejor lo recordamos, a lo mejor no. Pero cuando lo hicimos o cuando lo hagamos, Dios nos declara justos. Justos. Por la justicia de Jesús. Donde merecíamos muerte por nuestros pecados, Jesús tomó nuestro lugar y nuestro castigo y nuestra muerte para que nosotros pudiéramos tener vida. Sin embargo, como Jesús nunca pecó y la paga del pecado es muerte, la muerte no pudo detener a Jesús porque Él nunca pecó. La muerte no pudo retenerlo. Jesús resucitó de entre los muertos, dándonos también vida nueva
vida eterna y abundante a todos los que creemos en Él. La gracia de Dios declara justos a los pecadores. La gracia de Dios pone en libertad a los oprimidos. La gracia de Dios absorbe el castigo de los pecadores. La gracia de Dios nos declara hijos de Dios. La gracia de Dios es gratuita y accesible para todos. Hay una historia que no sé si algunos de ustedes la han escuchado o no, es una historia fea. Pero siento la necesidad de compartirla para ilustrar el tema. Es la historia de un hombre que se llamaba Jeffrey Dahmer. No sé si han escuchado su historia o no, Jeffrey Dahmer. Fue encontrado culpable por 17 asesinatos. En su departamento encontraron 11 cadáveres. Los cortó en pedazos y practicó el canibalismo. Se comía los corazones de las víctimas y cosas así. Tenía partes de los cuerpos guardadas en su refrigerador. Y fue conocido como el monstruo de Milwaukee. Así se le llamó. Lo detuvieron cuando estaba en la corte siendo juzgado. Nunca dio la más mínima señal de remordimiento. Nunca mostró ni siquiera un indicio de tristeza o de arrepentimiento. Y fue condenado a cadena perpetua. Una cadena perpetua por cada vida que tomó. 17 cadenas perpetuas. Pero todavía más perturbador que eso en su historia es lo que pasó tiempo después, unos meses antes de que fuera asesinado por otro preso, porque fue asesinado. Pero meses antes de ser asesinado, confesó que estaba arrepentido. Confesó que lamentaba profundamente todo lo que había hecho. Confesó que había puesto su fe en Cristo. Confesó que se había convertido en cristiano y que ya había sido bautizado, que su vida había empezado de nuevo, que estaba asistiendo a las reuniones de adoración, que estaba leyendo su Biblia, que estaba leyendo libros cristianos. Limpio de sus pecados, limpio de su alma, el pasado olvidado. Honestamente, a mí se me eriza la piel de pensar en eso. Muchos de nosotros podríamos sentarnos en el tribunal y decir: no es cierto. ¿Cómo crees? Podríamos decir que su arrepentimiento no es válido. ¿Por qué? Porque en el punto de vista de nosotros como humanos, ese tipo de bestias no merece arrepentirse. No merece ser perdonados. Así somos los humanos. No merecen una nueva oportunidad porque ya hicieron tanto mal. Mucho menos merecen ser llamados cristianos o hijos de Dios como nosotros. Tal vez podemos simplemente decir: Dios no va a perdonar a ese tipo y no le va a permitir que se salga con la suya. Ese puede ser un pensamiento nuestro. Podemos decir: bueno, sí, Dios es bondadoso y Dios perdona, pero ese tipo va más allá de eso. Podemos decir: no, Dios perdona a pecadores comunes y corrientes como nosotros, pero eso es fuera de lo normal. Cuando hacemos eso, realmente estamos restándole
poder y capacidad a la gracia y a la misericordia de Dios. Cuando hacemos eso, le restamos poder y capacidad al sacrificio de Jesús por el perdón de los pecados. Porque donde la misericordia tiene un límite, la gracia es capaz de alcanzar y rebasar esos límites y causar arrepentimiento y perdón de los pecados. Precisamente por eso se llama gracia. No les puedo negar que hasta cierto punto y en muchas formas me incomoda ese final feliz de la historia de este hombre. Pero yo no soy Dios, gracias a Dios, ni ustedes tampoco. Mucho menos somos más grandes que Dios. Y podemos estar seguros de que Dios sabe lo que hace y sabe por qué lo hace. Romanos capítulo 5, versículo 20 dice: pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Y el apóstol Pablo habla irónicamente en Romanos capítulo 6 y dice: entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? Por supuesto que no. Donde nuestro pecado abundó y se multiplicó, sobreabundó y todavía más abundó la gracia de Dios. Y esto no es para que digamos, vamos a pecar, que al cabo hay gracia y perdón abundantes. Esto es más bien para que estemos conscientes de la generosidad del perdón de Dios por nuestros pecados y que estemos conscientes de que nuestra maldad no puede sobrepasar y jamás va a sobrepasar la gracia y la misericordia de Dios. Porque donde la misericordia se agota, la gracia inicia. Donde la misericordia se agota, la gracia inicia. Oremos. Te damos gracias, Señor, por la grandeza, tu grandeza que incluye tu gracia y tu favor, que incluye tu bendición y tu perdón, tu grandeza que incluye tu capacidad para perdonar pecados, para atraernos como pecadores a ti. Gracias, Señor, porque pagaste un precio tan alto para que podamos tener acceso a este don gratuito de tu perdón. Gracias porque podemos considerarnos tan bendecidos y afortunados al conocer tu promesa, al estar conscientes de que al que viene a ti tú no le rechazas, pero que nos recibes y derramas sobre nosotros el don gratuito de tu gracia. Gracias, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues ya terminamos. Que Dios les bendiga. Tengan una muy buena semana. En 2 semanas, de hoy en 2 domingos, vamos a tener invitados, un equipo que viene de Dakota y Canadá. Es un hombre amigo mío por muchos años ya, se llama Andy Park, y él viene con un equipo de 6 personas más. Ellos van a hacer algunos eventos. Dentro de esos eventos, van a estar aquí en el servicio en inglés y en español. En la tarde van a estar en el servicio en español también. Y el viernes antes, es decir, de este viernes que viene al otro, vamos a tener con ellos un concierto en Mojoneras, en la plaza principal de Mojoneras. Y el día antes, que es el jueves 22,
Vamos a tenerlos también un ratito, van a estar tocando en el tianguis de aquí de la Marina. Así que si tienen oportunidad, dense una vuelta. Va a ser un gran evento. Andy Park ha sido líder de adoración por más de 30 años, yo creo. Entonces, bueno, el viernes 23. No, perdón, el viernes 22 van a estar en la plaza, en el grupo de mojoneras. Déjenme regreso. Jueves 21 en el tianguis de la Marina. Viernes 22 en un grupo que tenemos en la Marina. Sábado 23, ahí me equivoqué, perdón. Sábado 23 va a ser el concierto en la plaza principal de Mojoneras. Domingo 24 aquí en la mañana y en la tarde en el Villar, la colonia del Villar. Y lunes los vamos a mandar a descansar. Bueno, ténganlo en mente, por favor. Dios les bendiga. Nos veremos.